mucho a ayudar a que la comunidad nos juntáramos y nos empoderáramos y fuéramos un grupo de personas que queremos hacer las cosas nosotros mismos. Y ese es el punto donde yo lo veo el cambio. Bueno, nosotros en ACNT muchas veces hablamos de los derechos de la clase trabajadora. Es para simplificar y para que el conjunto de la gente nos entienda. Pero aquí no existe más derecho que aquello que los explotados son capaces de exigir, en el sentido de que el derecho es un auténtico chiste, porque cuando hablamos de la Constitución dice muchas cosas. La Constitución dice chistes como, por ejemplo, todo ciudadano tiene derecho a una vivienda, no sé qué, no sé cuál. Es que no dice solo eso, es que si ese artículo entero es para echarse a reír, es para llorar, porque dice: los poderes políticos velarán para que no se produzca especulación. Es un chiste, joder, los maletines, gritas, hostia. O sea, no existe, no tenemos ningún derecho los trabajadores, los explotados no tenemos ningún derecho, más que aquello que seamos capaces de arrancarles. Así de claro, no hay más derecho que ese. Por eso nosotros en CNT tenemos muy superado de votar, la vía parlamentaria, votar, no, tenemos muy claro que la mayoría de compañeros, porque hay compañeros que votan, porque en CNT puede estar cualquier trabajador, ni que sea anarquista, ni un superhéroe, ni nada, hay que ser un trabajador concienciado. Nosotros lo que creemos, sobre todo, cada uno puede creer en lo que quiere, hay quien cree en el ratoncito Pérez. Yo lo que yo no quiero es que, porque la gente crea en el ratoncito Pérez, me arranquen los dientes y me les metan debajo de la almohada, ¿no? Entonces yo me organizo con mis semejantes para luchar. Y eso es lo que principalmente queremos la CNT aquí ahora. Lo que queremos es que se junte gente que tiene una sensibilidad, analice cuál es el problema que tenemos y se crea una plataforma para luchar contra esto. Eso es lo que queremos. Luego si uno vota, no vota, si el otro cree en tal, pues eso entra dentro de cada cual. Buenas. Me llamo Francisco, Pachu, así más conocido por más gente. Así mejor, vale. Bueno, por intentar ser muy escueto, yo tengo más bien una pregunta y dos elementos más que meter, que creo que podrían completar la perspectiva del análisis. Lo primero, la pregunta en sí, que es el tema de hasta qué punto está relacionado e interacciona todo este proceso de expolio y de enajenación, tanto de bienes como de derechos, con las directivas de ordenación territorial, que es una batalla que viene un poco de hace unos 4 o 5 años, más o menos, en la que, por ejemplo, se estaba intentando hacer una especie de pseudo-región de toda la zona de la montaña leonesa y palentina en una única unidad que quedaría fuera del margen de ambas dos diputaciones, pero que luego a su vez sí dependería de ellas y tal, y era un batiburrillo un poco extraño que básicamente lo querían hacer para reducir la asignación de fondos y generar nuevos mercados, nuevas necesidades, a la vez que enajenar también derechos mantenidos, derechos defendidos desde años anteriores. Lo de las DOTS, que bueno, sobremanera en León, en la montaña oriental leonesa, y tal, pues, o sea, desde La Robla hasta Guardo, fue la zona en la que hubo ahí un poco más de agitación, pero sé que también hubo más temas con las DOTS en otros puntos de Castilla y León y también en otros lugares del Estado. Que bueno, esa es la parte más de pregunta, el tipo de interacciones y tal que tiene. Y luego los otros dos elementos que creo que sería necesario tener en cuenta para completar el análisis sería, primero, por favor, sí, estoy resumiendo bastante. Primero, el tema del evidente paralelismo con la venta de las distintas islas griegas, también con el mismo asunto de los déficits y demás y tal, que de hecho cuando se hizo aquello, aquí en España hubo quien desde el gobierno dijo que esto no era
Grecia que aquí nos iba a meter en un palo de terreno y luego vemos dónde estamos. Y seguramente haya habido muchos paralelismos y muchos aprendizajes que pudiéramos sacar de aquello. Y luego, por el otro lado, el tema de una cosa que algunos consideramos ley del modelo capitalista, del modelo de producción capitalista, que es la ley del desarrollo desigual, en la cual para conseguir una mayor tasa de ganancia de cada una de las distintas industrias necesitan concentrar el desarrollo en un punto y reducir el nivel de desarrollo en otros para así generar unos flujos de mercado y de transporte de bienes, servicios y demás que puedan controlar mejor y a su vez esclavizar, o sea, atenazar con más facilidad tanto a las poblaciones de un lado como a las del otro. Que quizás sea también uno de los elementos que en algunos momentos se nos escape, porque aquellas cosas que a veces parece que solo funcionaban a finales del siglo XVIII, parece ser que ahora, a principios del siglo XXI, son algunos de los elementos fundamentales de las nuevas grandes ideas para conseguir remontar estas crisis. Sobre la ley de ordenación de territorios de Castilla y León, sí, lo que yo sé es que van a reducir las poblaciones a más de 20.000 habitantes y entonces todos los servicios los van a tener que privatizar, o sea, los van a privatizar, perdón, y pasan a la Diputación, o sea, todos los servicios de todo, de eso, de agua, de transporte, todo lo de sanidad y todo eso. Y entonces, todas las poblaciones se van a ver sin ayuntamientos, no hay alcaldes, no hay nada, y ya de esa parte de que quieren juntar los tres, o sea, los picos de Europa, ¿no? Es más o menos por esa zona. Montaña Leones y Montaña Palentina, hay una zona que querían hacer una... ¿os acordáis aquí de las dos? Yo no tengo idea, no tenemos, no sabemos. Sí, son una cuestión de metodológica. Es cuando decimos van a privatizar, no, la palabra tiene poder. O sea, la palabra se cumple. Entonces, no van a privatizar. Intentan privatizar, no lo van a conseguir. Pero eso es un poco por... Es que si no, lo metemos en la cabeza... Bueno, ya lo están haciendo. No, o sea, esto ya lo están haciendo. O sea, aparte de las cuentas, el agua ya está pasando a la Diputación. Bueno, yo en mi pueblo todavía los tribunales les manejo yo. Sí. Con mis vecinos. O sea, y no lo van a conseguir. A mí no me van a quitar los cojones. A mí. Si me tengo que subir al campanario con una escopeta, me subiré. Hola. Bueno, pues pienso que habría que hablar de soluciones y como dice un amigo mío, somos seres libres creadores y no hay que trabajar para ellos, por lo tanto no hay que decir van a privatizar, no, van a intentarlo nada más y se acabó, punto pelota. Lo que pasa es que volviendo un poquito a la realidad, pues es cierto que estamos muy adormecidos, es en todas partes, es en todas partes y yo no me cansaré nunca de decir que si la gente fue del campo a la ciudad se debió a que la dirigieron a esas masas la élite mundial. No la élite de tal sitio y del otro, no, mundial. El gobierno es mundial, pero no desde hace poco, sino desde hace bastantes años, igual muchos más de lo que nos pensamos, y nos lavan el cerebro con lo de que en los países donde hay más industria, pues es donde hay más adelanto, son los más adelantados. Y bueno, pues cuanta menos industrial, menos adelantados están. Vaya, ¿qué hacemos? ¿Prescindimos totalmente del campo y nos dedicamos solamente a la industria y se acabó? Y ese cuento nos lo hemos tragado muchos. Yo en su momento también me lo tragué. Ahora ya veo que, bueno, pues como el 90% de lo que nos rodea, pues forma parte de la Matrix. Y
Y bueno, otra cosa es la gente que vive en las ciudades, lo que puede ir tirando, porque los de arriba no han decidido aún dar palos, pues bien, van tirando, van pagando la hipoteca, si ya han acabado de pagar, se permiten hacer más cosas con el dinero, pero cuando los de arriba deciden, vamos a crear una crisis, que ya es hora de tomar medidas supremacistas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que la gente... vale, que la gente que vive en la ciudad... Seamos breves y formulemos preguntas a la mesa, por favor. Está, pues eso, en ropa interior. Mientras que hay más seguridad económica en los pueblos. Hay más seguridad económica porque todavía no han acaparado ellos. Yo digo que hay que desobedecer, pero claro, ¿cómo llegamos a la gente, sobre todo a los jóvenes, que mucho polla récords y mucha bandera republicana, pero de lo importante no tienen ni zorra idea? Esa es la verdad. Y mis hijos saben esto porque yo se lo he explicado. Y la bandera republicana pues está en el dormitorio de mi hija, pero claro, esto se lo he explicado yo, esto no lo ha averiguado ella. Y lo importante es esto, no esos 3 colores. No. Por otra parte, en lo que tengamos que depender de la banca, no hay nada que hacer. Porque la pata más dañina del Estado es la banca. Y el poder, a ver, nuestra esencia como personas nos la quitaron hace muchísimos y muchísimos años a través de esos papelitos y esas piezas redondas de metal llamados billetes y monedas. A través de eso nos quitaron nuestra esencia como seres humanos. Todo depende del dinero y hay cosas que no se pueden hacer porque falta dinero. Solución: monedas comunitarias. No usar su moneda, eso es lo primero. No usar su moneda. Y cuanta más gente se agregue a ese movimiento, todos, pymes, trabajadores, pensionistas, eso es fundamental. No usar su moneda. Y con las monedas comunitarias, pues hacer lo que nos dé la real gana. Y después, pues claro, pudiendo hacer lo que nos da la real gana con la moneda, pues soberanía inmobiliaria, alimentaria, energética, de todo. Y bueno, ya está, porque hay que ser real. Muchas gracias. A ver. Ay, se me olvidó decir una cosa. Que las monedas comunitarias permitidas las permiten porque no se podrá hacer con ellas muchas cosas. Pero si las monedas esas van a más y con ellas se tiene cada vez más poder adquisitivo, es cuando las prohíben. Pues esas son las que hay que defender, las que prohíben, no las que permiten. Simplemente una aportación. Hace años que no veía yo un debate tan intenso en esta sala como el de hoy. Y donde no solo se hacen preguntas, sino que se hacen tratados casi. Muy interesante, muy interesante. Bueno, yo el otro día hice un ejercicio, estamos hablando aquí cuestiones de mucho calado. El otro día hice un ejercicio para ver cómo va el personal por ahí, ¿no? En una charla de estas, en un meeting que digo yo. Puse un papel delante antes de hablar yo, vendo vino, ¿no? Lo dejé puesto ahí, pues claro. La gente no me hizo ni puto caso, todo el mundo escojonándose por el error ortográfico, ¿no? Y pregunté, digo, a ver, ¿cuántos habéis detectado el error ortográfico? Todos. Vivimos en un país donde no hay analfabetos. Digo, ¿pero cuántos sabéis hacer vino? Ninguno. Y entonces a eso es a lo que nos enfrentamos, ¿no? Es decir, queremos construir una sociedad nueva y va a ser difícil construirla porque hay ciertas cosas que no sabemos hacer.
no sabemos hacer. Y esa es la reflexión es lo que yo quería transmitir como algo fundamental, ¿no? Que lo vital que necesitamos hacía parte de la cultura campesina y eso está a punto prácticamente de desaparecer. Entre otras cosas, saber hacer vino, ¿no? Lo vital, cuestiones vitales, ¿no? Y no lo sabemos hacer porque todo esto nos exige, no solo se trata de cambiar una ley, sino nos exige un proceso de desaprender todo lo que hemos aprendido, lo que son los valores del sistema, ¿no? Y los valores del sistema estaban encauzados para ridiculizar lo que era la vida del campo totalmente, ¿no? Y cuando hablamos del campo y de lo campesino no estamos hablando de los agricultores solo, estamos hablando de algo mucho más amplio. Es decir, lo único que necesitamos es una población con alma campesina, necesitamos médicos campesinos, maestros con almas campesinas, universidades campesinas, que mi hija no tenga que ir a estudiar a Carlos III, sino que pudiera estudiar en una universidad que es... Entonces, son retos impresionantes, pero nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Y ese es el tema que tenemos. Es decir, el siguiente paso, que es, no sabemos y necesitamos quererlo, o sea, necesitamos decidirlo, porque la gente se está muriendo de necesidad en las ciudades almacenadas y los pueblos están vacíos. Yo tengo en el monte 11 burros, compré una burra preñada, es una cosa, qué cosa tan sencilla. Y la tengo pensando, digo, igual algún día viene alguien, una familia del pueblo y quiere, bueno, pues tendrá un terreno, unos animales para pastorear. Y tengo 11 burros que en breve serán 15, por los 4 ya están en ese estado de buena esperanza. Y claro, ocurre que el pueblo, hubo un momento que parecía que subía, pero y sigue yéndose. Y yo tengo 4 hijos, los 4 fuera. Y tengo, o sea, ¿qué ocurre? Que, y vuelvo casi a no esperemos a que no haya retorno, no haya posibilidad, o sea, que ya no haya ninguna posibilidad. Y eso no pasa, pasa también por luchar, pero pasa por ir a los pueblos, hay que vivir en los pueblos, hay que recuperar los pueblos, pero viviendo, y tienen recursos. Es difícil, y la gente, como ha dicho bien Jerónimo, la propia gente del pueblo es reacia a que vaya gente, pero hay sitios donde se puede y hay que buscar, y a eso hay que espabilar, Pues una última intervención, porque ya vamos bastante justos de tiempo. Nada, es que dice la compañera, salgámonos de la moneda y hagamos otra moneda, pero es que en esas culturas, esos productos culturales que quedan en los pueblos, hay temas importantes que se gestionan de manera no mercantilista, al margen del mercado, sin moneda. La leña, el agua, en muchos de nuestros pueblos, el agua la gestionamos los vecinos y vecinas y no tiene nada que ver con el mercado, ni con las tasas, ni con nada. Entonces, hay que... Sin intereses. ¿Eh? Sin intereses. Sin intereses. No pensando en el rédito comercial, Pero yo lo que quería es, hacer 2 apuntes, porque a veces es bueno ir a la amiga de cómo nos cuelan en las leyes, las cosas, y lo que estaba apuntando Cristal, porque quede un poquitín claro, en la ley de reforma de la administración local hay temas de mucho calado. Uno es el de la reasignación, que decimos nosotros, reordenación de la gestión de los servicios. Eso pasa por una cosa que llaman el coste efectivo de los servicios. Para cada servicio básico de una administración local, sea junta vecinal, sea ayuntamiento, se va a hacer un estudio de lo que supone en términos económicos gestionar ese servicio. Va a ser la Diputación la que va a proponer al Ministerio si hay una forma más eficiente según ellos, según sus términos de eficiencia, claro, más eficiente de gestionar ese servicio, y va a ser el Ministerio el que va a decidir a quién da la gestión de ese servicio, dentro de los distintos tipos de gestión que hay en la ley, que uno de ellos, por supuesto, es la gestión privada. También se lo puede asignar a la propia Diputación o gestiones mixtas, público-privado. Pero, primera cuestión, ese mecanismo ya está en la ley. Ese mecanismo ya está en la ley para cada uno de los servicios básicos.
y de los recursos básicos que gestionan las administraciones locales. Y el segundo tema muy importante que no se suele citar es el del que se está hablando de las DOT, la fusión de ayuntamientos. Está contemplado en la ley, y está contemplado en la ley autonómica la fusión de ayuntamientos, obligatoria para aquellos ayuntamientos que tengan deuda, obligatoria la fusión con otro municipio, y contemplado el mecanismo por el cual ese ayuntamiento que tiene deuda, si se tiene que fusionar con otro, se hace un fondo con todos sus bienes y todo su patrimonio y se va vendiendo ese patrimonio y esos bienes para el pago de las deudas. Eso está en la ley y eso no se suele decir. Y además, en el artículo 116 bis, famoso, donde vienen las medidas del plan de ajuste que tiene que afrontar un ayuntamiento que está incurriendo en deuda o en déficit estructural, contempla también la supresión de las juntas finales de ese ayuntamiento, no de todas, como había antes, en una borradora anterior, sino de aquellas que a su vez incumplan la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que es la ley orgánica que citaba yo antes. Pues bien, si hay juntas finales que incumplen esa ley, por ejemplo, el plazo de pago a proveedores se lo saltan, pues esa junta de finales y su ayuntamiento a su vez tiene que acometer un plan económico-financiero, va a ser suprimida. Es otro mecanismo de disolución de juntas de finales al que no estamos en absoluto atentos y del que nadie sabe. Bueno, yo lo que voy es que es importante estar informados de cómo se desarrollan los acontecimientos y cómo está estructurada la ley. Gracias por la paciencia. Vamos a concluir el acto primero con unos recordatorios de algo que dije al comienzo y pidiendo a cada uno de los intervinientes una última reflexión a continuación con la que sí ya se pondrá fin al acto. Los recordatorios son: uno, que a las 9:30 en el local de la CNT va a tener lugar la asamblea de la Coordinadora de Defensores de los Bienes Comunales. Ya digo, va a ser en el local de CNT y cualquiera de los asistentes puede acudir a ella. Y que a las 11:30, para recuperarnos, pues habrá una cena en ese mismo local. Mañana continuará esa asamblea, que en torno a las 11 de la mañana, pues se reiniciará también en el local de la CNT. Recuerdo que hoy y mañana tiene lugar actos con motivo del tercer aniversario de la nave La Cueva, y ahí, para quien esté interesado, pues para abreviar ahora, le damos información si se acerca a la mesa o me pregunta a mí o a alguno de los compañeros de la audiencia. Reitero las gracias a la biblioteca, reitero las gracias a vosotros, a vosotras, a los asistentes, y cerramos el acto con una última reflexión, y no sin antes llamaros, exhortaros, animaros a que participéis, a que os organicéis en la defensa de los comunales, de la soberanía y del autogobierno. Se me ha quedado por decir que antes del franquismo había un 50% de población activa agraria. Después del franquismo, o sea, después de todos esos años horribles que todos conocemos y desastrosos, se quedó en un 3%. Y después ya, ahora mismo actualmente, hay un 4%. Es decir, que todos los campesinos actuales tienen mucho trabajo. Y nada, que muchas gracias por estar aquí y que me hayáis podido escuchar todo el trabajo que estoy haciendo todos los días. Se dice que lo único que genera riqueza realmente es el trabajo. También hay que hacer la reflexión de que en última instancia todo lo necesario para la vida proviene del medio natural y es necesario mantenerlo. Lo que se llama capitalismo no es un sistema económico, es una auténtica tomadura del pelo. De la misma manera que la política era el estudio de las relaciones sociales y económicas, de cómo se organizaba un pueblo, y pasó a convertirse en la ciencia que justifica las medidas económicas de la clase dirigente a las masas, pues de esa misma manera la economía en las propias universidades, las que lo llaman difundidas
de las necesidades de las personas. Padecemos una economía que ni muy de lejos tiene nada que ver absolutamente con esto. El capitalismo es un auténtico caos y ya demostró su ineficacia y tal. Quería incidir también en que para nosotros no creemos el nuevo discurso que se dice que los estados son títeres en manos de las multinacionales. Nos organizamos desde el mundo del trabajo y desde ahí damos cañas a las multinacionales, al Estado y a quien haga falta. En el sentido de que el Estado cada día es más fuerte, no es cada día más débil, cada día es más fuerte y hay datos objetivos que lo pueden demostrar. ¿Qué parte del Producto Interior Bruto se llevaba en los años 30 y qué parte del Producto Interior Bruto se lleva hoy? Tiene todo un batallón de psicólogos, de no sé qué sociales, de intervención social, de tal. Tiene o sea, cada vez ya se te mete en la cama a dormir contigo. O sea, se nos ha metido hasta... Y lo último es decir que es necesario un mundo rural porque las ciudades son insostenibles y parasitarias del mundo rural. No se mueven en las ciudades porque están masacrando y aniquilando y expoliando el campo, pero la comida, todo, ahora mismo se cerca una ciudad, se la deja tal y en lo que se acaba la comida del supermercado, luego a comernos unos a otros. O sea, es necesario la recuperación del mundo rural. Y por último decir, yo no soy muy amigo tampoco de las consignas, pero por último decir que la lucha nos da lo que sus leyes nos quitan. Y bueno, yo de reflexión final, lo único que puedo decir es lo que somos seres libres. No podemos cambiar el mundo si no cambiamos nosotros. Tenemos que analizarnos nuestra alimentación, nuestra educación, nuestras ideas, nuestros enjuiciamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que entrar para cambiar el mundo. Esa es mi reflexión. Yo no soy amigo de consignas, pero la Vía Campesina es el movimiento más grande que hay a nivel internacional. Somos 160 organizaciones de todo el mundo, de pequeños campesinos y campesinos sin tierra, y campesinas organizados, ¿no? Y están en torno a unos 300 millones de personas, articulados en torno a esos movimientos, ¿no? Bueno, pues en la Vía Campesina, no sé si es una consigna o un grito, que decimos: globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza. Bien, pues de nuevo gracias. Queda cerrado el acto organizado, recuerdo una vez más, por el Ateneo Libertario, Eduardo Guzmán y la CNT de Palencia. Cualquiera que quiera tener más información de próximos actos o actividades de estas dos organizaciones puede preguntar a los compañeros aquí presentes o en la mesa que tenéis en la puerta de